Que el Dios Todopoderoso le bendiga, amigos y hermanos, aquí su amigo Sony con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Le aprovechamos para mandarle un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos de América, y si llega a Europa también. Así que vamos a poner atención a un tema muy interesante que traemos el día de hoy y del cual Dios nos ha puesto este tema, el pacto del futuro. Se llama así el tema del día de hoy, el pacto del futuro. Así que anótalo ahí en tu cuaderno. Saludos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos de la vida acá en Panamá. Y bueno, hermanos, espero que estén sintonizando estos programas. Tomen nota, grábenlo y compártanlo. Recuerda darle tu like ahí, me gusta. Si tú le das me gusta a muchos videos por ahí que no tienen ni razón por qué darle poniendo me gusta. Este es un programa que sí debes poner tu me gusta para ayudar a expandir la palabra de Dios, la verdad. Esto sí es importante, hermano, esto sí es importante. Y si tú eres de aquellos que solamente están sentados ahí para escuchar y recibir palabra de Dios, no te quedes ahí solamente de brazos cruzados. Comparte esta enseñanza, no te cuesta nada, hermano. Estamos en los últimos tiempos y hay que aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos da para compartir la palabra de Dios. Así que le damos gracias a Dios por tenernos aquí en este programa. Ya estamos por cerca de los 226 programas y son enseñanzas proféticas todas en su totalidad. Aquí recuerda que no lucramos con la palabra de Dios, solamente nos interesa que tú pongas atención y compartas esta enseñanza con otras personas. Si tú le das me gusta ahí, este programa, el algoritmo de la plataforma hace que le llegue a muchas personas. Aunque te parezca insignificante que le pongas una manita o te suscribas al canal, es importante porque estás contribuyendo, hermano, a expandir la verdad y estás poniendo tu parte, tu granito de arena. Así que recuerda, aquí no vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Solamente préstanos tus oídos por un instante y te lo regresamos. Y le damos gracias a Dios por todas aquellas oraciones de los hermanos que están orando por la salud de su servidor aquí, porque ha estado un poquito con problemas de bronquitis y todas estas cosas, hermanos. Y esperemos que el Señor está tomando control de todo. Y por eso que tú ves que tengo un poquito de dificultad a veces para, como si estuviera resfriado, pero los medicamentos también que estamos utilizando para como mucolítico, hermano. Así que te disculpen estos pormenores, pero aquí no se para el mensaje del Señor. El mensaje continúa y no nos detenemos. Vamos hacia adelante, porque ya el tiempo se acerca, el momento del rapto, el arrebatamiento ya está a las puertas y está más cerca de lo que la gente se piensa. La gente piensa que todavía esto demora, no. Con todos los eventos que se están desarrollando en el mundo, créeme que estamos muy cerca ya del rapto de la iglesia. Van a ser sorprendidos mucho. Vamos a hablar sobre este tema, el pacto del futuro. Ponga atención. Comencemos. Busquemos en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a hablar de una serie de temas, como hemos titulado hoy, el pacto del futuro. Y para esto vamos a tocar ciertos puntos históricos de lo cual han ocurrido ya durante tiempo, un pasado cercano que ha pasado, y se están desarrollando estas relaciones, las cuales estamos viendo cómo van a terminar y ya están profetizadas en la palabra de Dios. Busquemos en el libro de Daniel capítulo 9 verso 27, así nos dice la palabra de Dios en Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que están determinados se derrame sobre el desolador. Definitivamente, aquí el profeta Daniel está profetizando sobre esa semana
que queda pendiente ya muy cerca, está por cumplirse e iniciar, que es la semana número 70 para el pueblo de Israel. Son esos 7 años en el cual se va a desarrollar la tribulación y la gran tribulación. Son 7 años que están muy próximos, pero que no han comenzado aún, ya que la iglesia aún está aquí en la tierra. Así que es importante que partamos de ese punto, sabiendo en qué tiempo estamos viviendo actualmente. Los tiempos, es necesario conocer los tiempos. Así que sabemos históricamente que hemos hablado de todos estos pactos que se han estado firmando entre Israel y los pueblos árabes, los pueblos que son musulmanes, islámicos. Y así para recordar sobre lo que eran aquellos acuerdos que se han estado firmando y que te están preparando para el nuevo orden del mundo. Sobre todo en Medio Oriente, donde comienza la civilización y allá mismo terminará. Y aquí vemos en este documento, aquí en neutral, que son los acuerdos de Abraham, el acercamiento entre 4 países árabes e Israel que incluyó a Palestina. Esto se dio ya en 2020, entre que los países como los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán y Marruecos firmaron juntos con Israel los acuerdos de Abraham con el fin de normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales, todo ello mediado por Estados Unidos. Esto fue un acuerdo que se ha tratado también de consumar entre Israel y la Arabia Saudí, la cual ha tenido mucho contratiempo, y hemos visto que en el gobierno pasado, donde el presidente actual Donald Trump está involucrado con su familia, también con su yerno Jared Kushner, quien era el encargado de llevar a cabo toda esta firmada de pacto entre los países árabes. Aquí lo vemos en el 2022, que los acuerdos de Abraham, Donald Trump, Emiratos Árabes, Israel y Jared Kushner, todos tienen una relación. Pues ellos fueron encargados y han ido cumpliendo profecías bíblicas, de las cuales ya hemos hablado anteriormente acá, como la consumación y la localización de Jerusalén como la capital de Israel, algo que nadie había reconocido. Estados Unidos fue en la presidencia, en ese momento, Donald Trump, quien declara a Jerusalén como la capital de Israel y cumple las profecías. Pues es importante que Dios utiliza al que Él disponga. Esa es la voluntad de Dios. Él decide quién. Él quita y pone el reino, dice reyes. Entonces, todo estos pactos han ido encaminados en una forma silenciosa, en una forma de tal cual se están cumpliendo todos los designios proféticos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios para la creación de ese orden, del nuevo orden mundial. Dice la introducción en este título que pongo aquí, al nuevo orden mundial. Todo está preparándose para la llegada del anticristo, el cual se han anunciado así recientemente en la Olimpiada de este año. Se anunció la llegada olímpica del anticristo. O sea, todo esto, masones e illuminatis dejan sus mensajes en el dólar, la cual es una moneda muy fuerte mundialmente y que posteriormente será suplantada por el gobierno del anticristo en el nuevo orden secularum. Aquí dice el nuevo orden secularum. Ellos dejan sus mensajes todos descritos, definidos allí en el billete del dólar. Para aquellos que no conocen ni han estudiado la palabra de Dios y no saben por dónde andan las cosas, esto les suena como locura o no les suena nada. Definitivamente que ellos les restriegan la verdad a la gente en la cara y la gente no se da cuenta. Definitivamente, ni aún así los cristianos, porque los cristianos actuales no quieren estudiar ni escudriñar la Sagrada Escritura, no están leyendo la Biblia, están tragándose toda esta palabrería de gente oradoras que son más bien emocionalistas, son gente que hablan con gritería, pero no te hablan con la palabra de Dios, puro emocionalismo, puro entretenimiento, pura prosperidad, cosas que no son bíblicas, que de verdad sí están cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que el Señor no vendría sin que antes se diera la apostasía. Estamos viviendo esos tiempos, hermano, donde hay muchos apóstatas. Todas las iglesias actualmente, casi su mayoría,
se ha tornado a la apostasía. O sea, estamos viendo en este gobierno profundo que maneja todos los hilos, el poder, la repartición a nivel de los gobiernos mundiales, esta necesidad de construir el nuevo orden mundial. Todo no es más que la preparación para que se dé, esta preparación para que se dé, ¿qué? El gobierno que va a ser el gobernante mundial, que va a ser el anticristo. Eso es lo que se está preparando actualmente. Y así nos dicen las noticias sobre este nuevo pacto, este pacto que han firmado recientemente. En el domingo pasado se reúnen 193 países para firmar toda esa Agenda 2030 que hemos hablado anteriormente, que son una serie de cosas, hermanos, que definitivamente, hermanos, van a estar apoderándose de la humanidad y de las mentes de los seres humanos, de lo que queden, porque es la preparación no más de ese gobierno en ese periodo de los 7 años que va a estar el anticristo. Y así vemos que se firmen estos países, se sumen para firmar este acuerdo, el pacto del futuro, así lo han llamado. También hay que hablar de este pacto que han firmado 193 líderes del mundo, el pacto del futuro. Pero ¿en qué consiste? Le pido me preste atención para que juntos entendamos qué es lo que va a asegurar, cuál es la sostenibilidad del futuro que ofrece, cuáles países lo firmaron, especialmente cuáles son los países latinoamericanos o los líderes latinoamericanos que han dicho sí. Es una iniciativa que tuvo hoy un respaldo total de 193 países en la Asamblea General y que establece reformas a las estructuras de las Naciones Unidas, pero también compromisos y acciones y un pacto digital con regulaciones a las redes sociales y a lo que hablaba el presidente Gustavo Petro, la inteligencia artificial. Argentina será un faro de libertad. Con esta definición, en el gobierno del presidente Javier Milei celebraron haber sido el único país que decidió salirse del pacto del futuro, un acuerdo aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas con 193 países que establecieron compromisos para reformar las instituciones internacionales y aplicar 56 acciones y más de 100 propuestas de cambio para garantizar el crecimiento, la igualdad, también garantizar el ámbito social, político y económico para las generaciones del presente y futuras. Vamos a escuchar a la canciller Diana Mondino hablando al respecto. Sin embargo, muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Señor presidente, mi país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y un orden internacional basado en reglas y valores democráticos. Entonces, ¿qué es el Pacto del Futuro? Eso es lo que están haciendo ahorita mismo en las Naciones Unidas, en la ONU, donde más que se han reunido estos países es para formular y prepararle el camino al anticristo, para el nuevo orden mundial, tener el cumplimiento de toda su agenda en todos los países del mundo. Esta Asamblea General llevada a cabo en la ONU adopta el pacto para el futuro, para enfrentar, dicen así, los desafíos globales. Pero es impresionante y hay que aplaudir la valentía de presidentes así como el presidente Milei de Argentina, como Bukele, los cuales se oponen rotundamente a esta Agenda 2030. Y así lo presentó el presidente Milei en su discurso ante la ONU, donde la gente puso su cara de piedra enojado porque no le gustaba, porque el presidente Milei no está de acuerdo con todas estas cosas de la inclusión de género, todas estas cosas, hermano, que son de la Agenda 2030, que te hablan bonito para el calentamiento global, que para la pobreza, que para las enfermedades, qué sé yo, hermano, te lo hablan bonito, pero comienzan a controlar las mentes, el poder de todos los países. Y esto es lo que se está preparando, hermano.
193 países han firmado este pacto. Definitivamente, entre ellos, lamentablemente, mi país, Panamá, también firmó a favor de este pacto, hermano. O sea, lo que estamos viendo que estamos en problemas también todos. Todos estamos en problemas serios. Porque toda esa agenda va volcada en contra de Dios. Va en contra de la moral, de los valores que se han predicado desde tiempos antiguos. Que actualmente no se está tolerando más de 3 cosas. Es mentira, porque todos lo toleran, a todos los malos le están llamando bueno. Y a los buenos le llaman malos. Así que, hermano, estamos viendo desastres en toda la sociedad a diferentes escalas, hermano. Así que todo este pacto del futuro, ellos ven entonces en este momento la oportunidad para llevar a la humanidad a la catombe final, hermano, para darle la tocada y para presentarle así en bandeja de plata así al presidente que va a gobernar el mundo a nivel mundial una vez que la iglesia no esté aquí. ¿Quién va a ser? El anticristo, definitivamente. Dice así: las decisiones que tomemos, dejemos de tomar hoy pueden hacer que procedamos aún más o que avancemos a un futuro más verde y mejor y más seguro en nuestra decisión. Así lo dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Definitivamente tienen su visión, ellos ya están designados para cumplir la profecía que dice el Señor, ¿no? Ellos son los que están preparando el nuevo orden para la llegada del anticristo. Entre esos países también está el de Argentina, el de El Salvador, con el presidente Bukele, que fueron entre los 15 países que se abstuvieron de votar por el Pacto del Futuro en la ONU. El Pacto del Futuro, adoptado este domingo en las Naciones Unidas, acuerda 56 acciones para el mantenimiento de la paz, el cambio climático y las potenciales amenazas de la inteligencia artificial. Definitivamente, la inteligencia artificial tomará un puesto primordial importante, porque la inteligencia artificial va a controlar todo. La inteligencia artificial va a controlar todo. Así que pongamos mucha atención, hermanos. Mejor alistémonos porque nos tenemos que ir muy pronto de acá. El que se quede tendrá que lidiar con todo esto y será difícil que puedan superar solamente con la muerte y decapitación para poder llegar al cielo. ¿Qué es el pacto del futuro? Aquí presento y te lo digo, son 5 ejes prioritarios lo del pacto para el futuro. Entre ellos podemos mencionar en número 1, el desarrollo sostenible y la financiación del desarrollo. Número 2, paz y seguridad internacional. Número 3, ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital. Y aquí en este punto, ponga atención sobre este control digital que se va a llevar a cabo. Este control digital en este punto número 3. El control digital que va a llevar a través de la inteligencia artificial, hermano. Número 4, la juventud y generaciones futuras. Número 5, la transformación de la gobernanza mundial. Este pacto para el futuro se trata más que de un acuerdo multilateral que da una respuesta integral a los desafíos actuales. En la línea de este documento, en la línea propone 51 acciones repartidas en 5 grandes ejes que ya mencioné, que pueden hacer frente a los conflictos y mantener así la paz, así como las medidas vinculadas a la crisis climática, los derechos humanos, las potenciales amenazas de la inteligencia artificial. Definitivamente el hombre le teme a la inteligencia artificial y pues ellos hemos explicado acá en enseñanzas anteriores que la inteligencia artificial tendrá su control para hacer que el anticristo sea omnisciente y omnipresente, así como Dios. Y es a través de la inteligencia artificial que se lo va a lograr, porque se sabe que el enemigo, Satanás, no es omnisciente y omnipresente como Dios. Así que la ciencia, tecnología, innovación y la cooperación digital. Aquí este tercer eje sobre la gira del pacto para el futuro es el poder de la ciencia, la tecnología y la innovación, un hecho que se recoge en el pacto digital global. Pongamos atención y oído el pacto. Este pacto digital global también aprobado en buscar eliminar las brechas digitales, multiplicar la inclusión digital y fomentar un espacio digital comprometido con los derechos humanos. Con la tercera evolución, esta revolución industrial en pleno desarrollo, el pacto reconoce el papel de la cooperación digital para cerrar la brecha tecnológica entre los países y garantizar así las nuevas tecnologías que sirven para beneficiar
a la humanidad. Para ello es crucial fomentar así la investigación científica, promover el uso ético de la inteligencia artificial y asegurar que la innovación digital sea accesible para todos. ¿Y cuál es su objetivo? Garantizar que la tecnología catalice el desarrollo inclusivo y no la desigualdad. Alcanzar estos objetivos requeriría una colaboración estrecha entre los gobiernos y empresas para crear así marcos éticos y de gobernanza. Definitivamente, este pacto del futuro ya es un compromiso que la cual ya 193 países han firmado, hermano, donde solamente 15 países se abstuvieron. Y definitivamente no es más que la preparación para la llegada, para ese nuevo orden mundial en el cual va a gobernar ¿quién? El anticristo. Todo se está dando tal cual lo dice la palabra de Dios. La llegada de la apostasía, por parte de las iglesias, todo sumada en apostasía, sumergida en apostasía, y los gobiernos mundiales cediéndole el poder al anticristo, preparándole el camino. Y esto fue apenas este domingo 22 de septiembre en la ONU, que se reunieron en Nueva York, donde adoptan este consejo del pacto para el futuro, aunque un grupo pequeño, dice así, de 7 países tienen alguna reserva, si bien no ha sido aprobar en una enmienda de última hora. Esta cumbre del futuro es una oportunidad única en una generación para rediseñar el sistema multilateral y dirigir así la humanidad hacia el nuevo rumbo para cumplir los compromisos existentes y resolver los retos a largo plazo. Vemos que todo esto se está preparando, hermano. Este pacto del futuro. Definitivamente estamos muy cerca de lo que es el rapto de la iglesia, hermano. Ya todo se está preparando, todo está listo. Vemos todo lo que se está dando en Medio Oriente, hermano. Los objetivos, aquí se los ponemos claro. Eliminar todas las brechas digitales y acelerar los progresos en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Ampliar la inclusión de la economía digital y sus beneficios para todos. O sea que ya va a desaparecer el papel moneda. La moneda, todo esto va a desaparecer. Y lo hemos visto en el tiempo presente, cómo ha ido desapareciendo el papel moneda. Fomentar un espacio digital inclusivo, abierto y seguro que respete, proteja y promueva los derechos humanos. Promover enfoques de gobernanza de datos que sean responsables, equitativos e interoperables. Mejorar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Y es lo que estamos viendo, hermano. Y es admirable lo que ha hecho este presidente Milei, que acusa a la ONU de imponer una agenda ideológica a sus miembros. Definitivamente es una ideología que se está implantando y metiendo a la fuerza en todos los países, donde los países están vendiendo su alma ya al diablo. Así dice el presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que este martes que la Organización de las Naciones Unidas ya no vela por los principios que esbozó en su fundación, sino que impone una agenda ideológica a sus miembros. Una organización que había sido pensada como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada estado o nación, sino también cómo debe vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pensamos en una organización que perseguía la paz, a una organización que le impone una agenda ideológica ahora a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad, dijo este martes durante su intervención en la Asamblea de la ONU. Estas fueron palabras directas, así, tal cual le he dicho, de Javier Milei, el presidente de Argentina. Entre los países que se abstuvieron figura Afganistán, Azerbaiyán, Brunei, Burkina Faso, la República Centroafricana, Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Eswatini y Kirguistán. Un total de 143 naciones del mundo votaron a favor del acuerdo, entre las que figuran Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, además Estados Unidos, Canadá, México, los países de la Unión Europea, Japón, entre otros, votaron por el pacto. El pacto promete acelerar los esfuerzos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible que buscan erradicar la pobreza extrema, dicen ellos, luchar contra el hambre, lograr la igualdad de género y promover la educación para la 2030. Estos son los objetivos principales, hermano. Estamos viendo y volvemos a lo que dice la palabra de Dios, que por otra semana confirmará el pacto con muchos.
Estamos hablando de pactos. Y es lo que se están cumpliendo frente a nuestros ojos y se están dando. Pero en ese tiempo de la semana 70 se romperá a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio de haberse ido la iglesia de la tierra. A los 3 años y medio se romperá ese pacto. Este es el pacto que está fomentándose en el mundo. El pacto del futuro, todo lo que estamos viendo. La igualdad de ideología de género y todas estas cosas, hermanos, que van contra los principios que Dios nos dejó. Podemos leer en otras versiones, así como la Biblia para todos. Aquí en Daniel 9:27 dice: después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ella, un hombre destructor pondrá ídolos abominables. Pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. También podemos leer en la versión de lenguaje sencillo. Dice así, Daniel 9:27. Durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con un gran número de gente. Pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas. En el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Definitivamente estamos por comenzar esta semana 70, que son los 7 años en la historia del pueblo de Israel. Pues Israel sabemos que es la niña de los ojos de Dios. Y amamos aquí en este programa, amamos a Israel. Y oramos por la paz en Jerusalén, como nos manda la palabra de Dios en Salmo 122:6. Y bendecimos a Israel, como dice Génesis 12:3. Así que la semana 70 está a punto de comenzar y se dé el tiempo de la ira de Dios en la tierra, con todos esos juicios que vendrán a la tierra. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y cada vez los días se hacen más cortos. Y todo este cumplimiento es lo que dice Mateo 24, verso 22, así lo dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está claramente especificado en la palabra de Dios que los tiempos serían más cortos. Los días son más cortos, definitivamente. Muchos piensan que Dios se va a demorar en su llegada, en su cumplimiento de toda esta profecía que se están dando y que presentamos cada semana en este programa. Presentamos las profecías porque muchos están menospreciando las profecías y tenemos la palabra profética más segura, lo dice la palabra de Dios. Y están desechando la palabra de Dios y están volteándose a los entretenimientos y los placeres de este mundo. Según de Pedro 3:9 le dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es importante en cada uno de nosotros, cada día arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor nos ayude porque nos estamos esforzando para alcanzar esa victoria y entrar al reino de los cielos con la ayuda de Jesús, porque Él murió por ti y por mí, derramando su sangre en el Calvario, y hacernos capacitarnos para poder entrar, darnos ese boleto de entrada, porque por nuestras obras no somos salvos, somos salvos por la gracia de Jesús, por el amor a las almas. Mateo 24:40 nos dice así, que estarán 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Muchos pueden decir, hermano, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de la segunda venida? ¿Estamos hablando del rapto? Aquí estamos hablando del momento que seremos raptados. Estaremos en el trabajo, muchos vamos a desaparecer, otros se quedarán y quedarán asustados. Definitivamente será una impresión grande cuando nos vean y desaparezcamos y nos fuimos. Tenemos la palabra, dice así en 2 Pedro 1:19, la palabra profética más segura. Y la iglesia, como no estudia la palabra de Dios, no estudia la Biblia, están desechando la profecía y no sabe en qué tiempo estamos viviendo. Definitivamente no hemos comenzado la semana 70 aún. No hemos comenzado la semana 70. Están por comenzar, pero primero tiene que ocurrir el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y ante nuestros ojos se están cumpliendo profecías así como el avivamiento silencioso que está viviendo el pueblo de Israel. ¿De qué avivamiento me refiero? A la selección de esos sellados, los 144,000 sellados que nos habla aquí en Apocalipsis 7:4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son 12,000 de cada tribu. Ellos están siendo ya seleccionados, hermanos, para el momento que la iglesia ya no esté, ellos van a quedar llevando la palabra de Dios a nivel mundial. Y sí,
muchos millones de personas se van a quedar. Muchas personas se van a quedar y no estarán en el momento que seamos raptados. Pero ¿entrarán o no al reino de los cielos? Bueno, va a depender de su decisión, si de ponerse o no, implantarse en la marca. En Apocalipsis 7 y 9 nos habla así: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de la ropa blanca y con palmas en las manos. Aquí estamos viendo en esta situación aquí que van a entrar millones de personas también al reino de los cielos, pero tendrán que morir aquí en la tierra. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? ¿Qué va a ocurrir a eso? ¿Serán salvos? ¿Saldrán salvos de la gran tribulación, en el tiempo de la tribulación? A ver qué nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 7, 14 nos dice así: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esto, uno de los ancianos le pregunta a Juan, y Juan le responde así a uno de los ancianos: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, definitivamente, estos son los que no se pusieron esa marca. Esa marca de control digital que va a tener el anticristo durante su estadía en esos 7 años en la tierra. Ya proclamado como tal, ¿no? Porque sabemos que el anticristo ya está en la tierra, pero no se ha mostrado, no se ha dado a conocer por qué la iglesia está aquí. En ese tiempo nadie va a poder comprar ni vender sin que tenga esa marca. Será el número 666, como lo dice Apocalipsis 13, del 16 al 18. ¿Será ese número? Puede ser otro número, definitivamente. En ese tiempo de la tribulación, aquel que se ponga la marca ya firmó su sentencia para irse al lago de fuego. Y ya esa es su sentencia. Va ya a hacerle compañía a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Que nos dice la palabra de Dios al respecto para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Cómo sabemos quiénes van a entrar al reino de los cielos? ¿Y cómo te vas a dar cuenta ya en los reinos, cuando estemos allá en el cielo? Dice Apocalipsis 24: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí estamos viendo los decapitados, o sea, aquellos que van a salir en el tiempo de la tribulación, hermano. Ahí está claro. Muchos van a salir, millones van a salir en el periodo de la tribulación. Pero nada comparado con irnos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. En la cual los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice 1 Tesalonicenses del 4 al 16 al 18. Dice así: el Señor mismo va a tocar con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Así vamos a estar siempre con el Señor. Definitivamente esa trompeta va a sonar y no todos la van a escuchar. Solo los que estemos velando, orando y seamos tomados por dignos de escapar, como dice Lucas 12:32, de escapar de esta tribulación que se va a dar próxima en la tierra, de lo cual estamos viviendo principios de dolores y estamos viviendo guerras y rumores de guerra, como estamos viviendo en el Medio Oriente. Mientras que la iglesia está siendo destruida acá en América, está siendo pisoteada, todo lo que es la palabra de Dios lo están pisoteando, a todo lo malo lo están llamando bueno, y han introducido al mundo a la iglesia. Es lo que está ocurriendo, y es lo que nos dice la palabra de Dios, que iban a suscitarse en este tiempo. En Mateo 24 nos habla claramente y nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a engañar a mucha gente con estos tiempos de la apostasía que estamos viviendo, hermano. Tiempos bien difíciles. ¿Y quiénes son engañados por esta apostasía? Aún los escogidos serían engañados, dice la palabra de Dios. Si fuere posible, aún a los escogidos. Y para que tú no seas engañado,
¿Qué tienes que hacer? Escudriñar la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios, sin adulterarla, sin cambiarla, sin hacer malas interpretaciones. Serían muchos engañados. Estamos viendo las mega iglesias que son inundadas con estos predicadores que son emocionalistas, son más bien psicólogos, manejan la mente humana y comienzan con su oratoria a controlar la mente a los feligreses. Y como la iglesia no estudia la palabra de Dios y no la escudriña, son engañados fácilmente, son presas fáciles. Y son estas mega iglesias las que están saturadas con estas enseñanzas. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿quién? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está muy clarito, aquí anótalo, 2 Tesalonicenses 2:3. Está clarito aquí que muchos serían engañados con toda esta palabrería de decretar, de estas cosas que el hombre pacte con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Son falsas doctrinas, esta falsa doctrina también de la prosperidad. Todas estas cosas son falsedades, son herejías, son cosas que van contra la palabra de Dios. Todos aquellos que hacen mercadería de la palabra de Dios, que si no les pagan no predican, si no les pagan no cantan. Hermano, los músicos llenando las iglesias, oh, qué excelente músico, no, pero son músicos pagados porque ni siquiera están viviendo como dice la palabra de Dios, no están metidos en la palabra de Dios, no son espirituales, son más bien músicos pagados. Y ellos darán a cuenta, cada uno de esos dará cuenta ante Dios. Ni yo lo puedo juzgar, nadie lo va a juzgar. Dios sí lo va a juzgar. Pero hay de estar en los zapatos de ellos, porque en ese momento, porque va a ser horrible. No han valorado la salvación que Dios nos ha ofrecido. Y se están perdiendo muchos. Y son muchos los músicos que son utilizados para el mundo. Tocan en el mundo y están tocando en la iglesia. O eres de la luz o eres de la oscuridad. Pero no puedes compartir con ellos. Tú tienes que alejarte y consagrarte. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, ahí lo dice claramente, 1 Pedro 1:16. Vivir en santidad, vivir apartado para Dios. Santidad, ser santo es vivir apartado para Dios, consagrarse para Dios, y en estos tiempos lo tenemos que hacer. Es requisito, es vital, de vital importancia. Aquí en la palabra de Dios, en Juan 15, del 2 al 6, nos recuerda que todo eso que no dan fruto serán cortados, serán echados al fuego. Aquel que no da fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, hermano, es importante estar limpio y prepararnos para ese momento que suene la trompeta. Así la palabra de Dios dijo así en el verso 5, aquí en Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no somos nada, hermano. Definitivamente vivimos en tiempos difíciles y aquí siempre persistimos e insistimos de que escudriñemos la palabra de Dios, como lo dice 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es lo que se está inundando y la gente no se da cuenta, hermano. Están siendo engañados por toda esta gente que se llaman ser apóstoles y se ponen títulos así como profetas, patriarcas, los padres espirituales. Y estas cosas hay que tener mucho cuidado. Padre solamente hay uno, y está allá arriba en el cielo. La apostasía se ha apoderado. ¿Y qué es apóstata? Un apóstata es traducido en la palabra hebrea rachá, que quiere decir impío. Rachá quiere decir impío, quiere decir apóstata. Hermano, es importante. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios en Job 13:16. Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el rachá, o sea, el impío, el apóstata, no entrará. Es la palabra que se utiliza en el hebreo antiguo. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 23: entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad.
La gente va a decir, yo soy músico y yo toco en la iglesia, sí, pero también estoy tocando por otros lados y estoy haciendo otras cosas indebidas. El Señor está viéndolo todo. El Señor está viéndolo todo. ¿Y cómo te vas a declarar tú en ese momento? ¿Que eres inocente? ¿O vas a buscarle una excusa a Dios si Dios conoce todo? Es una posición en la cual no te recomiendo que tú estés. Así que, hermano, a todos aquellos que son músicos en la iglesia, este mensaje es para ellos también, que deben consagrarse para Dios y no buscar lucrar ni hacer mercadería de la palabra de Dios. Si hay necesidad, se ayuda. Pero si tú lo puedes hacer por esfuerzo tuyo, que tú estás aportando de ti, te estás esforzando por desarrollar los dones y utilizarlos como deben ser, debes hacerlo. No te dejes controlar por las necesidades y el imán que te ofrece el mundo. Nada es comparable cuando tú le das una cosa, le entregas tu corazón, le entregas tu talento a Dios, puro, íntegro, con toda tu fuerza tú le entregas al Señor. El Señor te recompensa. El Señor buscará la forma y te va a buscar la salida a tus necesidades, definitivamente. Pero no es para que estés haciendo negocio de las cosas de Dios, porque no se puede. ¿Qué será de aquellos apóstatas? De esos rachá. ¿Qué será de ellos, del impío? ¿Qué será de estos que están predicando herejías y engañando a millones para sacarle dinero y quedarse con los diezmos y todas estas ofrendas? ¿Qué será de ellos? Dice la palabra de Dios en Hebreos 6, del 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y reponiéndole al vituperio. Definitivamente, hermano, la palabra de Dios es clara. Nos están hablando y qué tanto tiempo nos queda. Les hemos estado predicando y enseñando de que el tiempo es corto. Y que cuando analizamos y estudiamos profecías así, enseñanzas como la parábola de la higuera en Mateo 24:32, donde menciona la higuera que es Israel, el verano que es Cristo, y que el tiempo está cerca a las puertas y que no pasará a esta generación. Que conocemos que la generación, según Salmo 90:10, son 70 y a los más robustos son 80. Así lo dice claramente. Podemos ver el tiempo en que estamos viviendo y qué tan cerca estamos de que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo en directo todas estas guerras que se están dando en Medio Oriente, donde se está disputando la eliminación y la desaparición, la extinción de los judíos, de los israelitas. Y también este martes el ejército de Israel dijo que había atacado decenas de objetivos en el Líbano después de que Hezbollah lanzara múltiples bombardeos en respuesta a las acciones de las FDI contra el grupo militante este lunes. El Ministerio de Salud del Líbano indicó que al menos 558 personas murieron durante los ataques aéreos, mientras que el Ministerio de Educación resaltó que entre ellos había varios maestros. Se está buscando la eliminación por todos estos países que son vecinos de Israel. Tratan de eliminarlo, pero Dios eligió al pueblo de Israel. Es el pueblo elegido, que quedará y retoma su candelabro una vez que la iglesia sea levantada en el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Esto está muy cerca. Estamos viendo cómo se está volcando todas estas guerras que se están dando entre Hezbollah actualmente e Israel. Vemos cómo la tecnología por parte del grupo de inteligencia de Israel, como la Mossad, hacen activar 4.000 Vipers y explotan y estallan y deshabilitan a más de 2.000 militares del Hezbollah, eliminados, incapacitados ya, donde vuelan centenares de misiles que están depositados en las casas. En cada casa están metidos estos proyectiles como si fueran parte de la misma vivienda. Y estamos viendo todas estas cosas cómo se están dando. Estamos viendo que las cosas
están ardiendo ahorita mismo en Israel. Los bombardeos, los ataques por parte de Hezbollah, que iniciaron ya el 7 de octubre, ya vamos para un año ya, de estos ataques que se dieron en Israel por parte de los Hamas. Y estamos viendo que todas estas cosas, hermanos, están poniéndose cada día más calientes, donde Irán tiene su intervención proveyendo de armamento a estos grupos terroristas que son asesinos sin escrúpulos, son terroristas, son asesinos, son personas inhumanas, son bárbaros, viven en la barbarie total, están totalmente poseídos por Satanás. Bueno, ellos están que quieren eliminar a Israel de todas maneras. Y todo esto nos está hablando de esas guerras y rumores de guerra. ¿Acaso no estamos viviendo ya lo que es el Salmo 83? Esa guerra de la confabulación, ¿acaso no la estamos viviendo actualmente? Israel no la está viviendo en vivo, en directo. Lo cual dará el paso a aquella guerra que viene, que conocida como Gog y Magog, que habla Ezequiel 38 y 39. Y por otro lado, acá en América se vive una indiferencia hacia el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, porque mucha gente que son predicadores, pero más bien son youtubers, son influencers, entonces ellos son los que están cambiando y quieren que la gente no crea que existe el rapto y el arrebatamiento, entonces pierdan su tiempo en otras cosas y tonterías que no vienen al caso, hermano, que la mencionemos. Tito 2:13 dice aguardando, o sea, manteniendo, sosteniendo, agarrándonos de esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza es el rapto, es el arrebatamiento, donde que muchos serán arrebatados y otros se quedarán. Uno será tomado y el otro será dejado. Muy pronto está ese momento que se va a tocar la trompeta y vamos a desaparecer muchos ante los ojos de la humanidad, del mundo que nos está viendo. Pero no podemos andar por allí diciendo que Cristo va a venir tal día a tal hora, porque eso claramente la palabra de Dios lo prohíbe. Dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Imagínense, ni siquiera Jesús se pone ahí que yo lo sé y mi Padre. Dice, solo mi Padre lo sabe, no lo saben ni los ángeles. Vamos a desaparecer mucho, hermano. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor, en el momento que toque esa trompeta, nos encuentre trabajando, llevando su palabra, predicando, alabando a Dios, enseñando, escudriñando la Sagrada Escritura, compartiendo la palabra de Dios, que nos encuentre compartiendo su palabra. Muchos piensan que a través de sus obras van a alcanzar el reino de los cielos. El Señor les tiene su respuesta claramente aquí en Mateo 7:23. Le dirá así, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todos aquellos hermanos que se aprovechan de otros, eso también Dios lo está viendo. Todos aquellos hermanos que quieren que lo estén cargando y no quieren hacer nada por sí mismos, Dios lo está viendo. Dios conoce el corazón y pesa los corazones. No podemos estar por ahí predicando cosas que son antibíblicas, enseñanzas propias. Pues eso es lo que estamos llenos actualmente en las redes sociales, pura gente que se pasa gritando y hablando en palabras como si fueran en lenguas, que la verdad que lo dudo mucho, hermano, porque son imitadores de las lenguas de otros que hablan, y no, eso está mal, definitivamente. Ese no es el don de lengua tampoco. Así que, según Pedro 3:9 nos dice que sí, que se tienen que arrepentir. Procedan todo el arrepentimiento, porque el Señor quiere que nadie se pierda, que no, sino que todos procedan al arrepentimiento, y es lo que es importante. Arrepentirnos de los pecados. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:11 que Él viene muy pronto. Tenemos que retener su palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que nadie tome tu premio, para que nadie tome tu puesto. Porque ese día, en la gran tribulación, se dará la angustia de Jacob, que habla Jeremías 37. Tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia
que habla la tribulación, la gran tribulación, algo que nunca se ha dado y no se dará, un evento único en su historia. Así que, hermano, imagínate, hermano, este tiempo de guerra que se vive en Medio Oriente, en Jerusalén, dice Zacarías 12:2. Aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Definitivamente el pueblo de Israel es el pueblo elegido, y así lo dice la palabra de Dios claramente, y lo hemos citado en múltiples ocasiones. Jerusalén, ahí la gente, los islámicos, toda esta gente quieren destruirlo, pero ellos están capacitados con un armamento, una tecnología militar, hermano, tan avanzada que los otros no le llegan ni a los talones. Imagínense estos terroristas Hezbollah, cómo están siendo aniquilados. Y ellos van, Israel, su fuerza de inteligencia van dirigidas a eliminar a todos estos cabecillas para neutralizar a todas estas acciones terroristas en Medio Oriente. Calan dice, Hezbollah hoy no es el mismo que hace una semana, definitivamente, porque le han volado unas centenares de bases de misiles, y todo esto que se logró con dejar por fuera de combate por la activación de los Vipers, los buscapersonas, los pagers, donde fueron deshabilitados integrantes, 1500 integrantes de Hezbollah quedaron fuera de combate a través de este ataque cibernético tan avanzado que ha desarrollado Israel. Definitivamente, aquí una noticia reciente donde se elimina el jefe de la unidad de misiles de Hezbollah. Son ataques precisos, no son ataques dirigidos a eliminar civiles, son ataques para eliminar los miembros de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel eliminaron este martes a Ibrahim Kubaisi, jefe de la unidad de misiles y cohetes de Hezbollah, en un ataque contra un edificio residencial en el barrio de Dahiye en Beirut. Así informó Khan. Junto con Kubaisi se encontraron otros comandantes centrales de la unidad de misiles y cohetes de la organización terrorista, según los informes de Beirut. Dice la noticia que Biden advierte que es posible una guerra total en Medio Oriente. Y es lo que se viene, hermano. Definitivamente en esta región donde está Israel, donde hay enemigos en Cisjordania, donde hay enemigos en el Líbano, donde hay enemigos en Siria, donde hay en Jordania, donde hay en Arabia Saudita, en Yemen, en Egipto, todos son enemigos. Y todo esto se están preparando, y con esta pronunciación de la OTAN de autorizar a que Ucrania ataque y tire bombas hacia Rusia. Todo esto está encaminado entonces a que se alineen estas potencias como son Rusia, China, Irán contra Israel, y caer en esa guerra que llama Ezequiel 38 y 39. Pero esa guerra aún no se va a dar. Aún no se va a dar, pero ya se están alineando y están los frentes establecidos. Esa guerra de Gog y Magog, que habla la palabra claramente. ¿Y quién va a traer paz a esa guerra? Va a ser el anticristo. Porque se va a abrir entonces el primer sello. Pero cuando se vaya a abrir el primer sello, ya la iglesia no está. Se da el rapto de la iglesia. Y se abrirá entonces allá en el cielo el primer sello, donde sale el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, que va a traer una falsa paz a esta guerra conocida como Gog y Magog, definitivamente. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, el pueblo de Dios, Israel, Jacob, fue elegido por Dios. El pueblo de Dios, a quien yo escogí. Así lo dice Isaías 41:8. Muchos no gustan de los judíos, no les gustan a Israel. Y están mal, hermano. Están muy mal. Nosotros amamos a Israel, oramos por ellos, siempre pedimos por la paz con ellos. Así que, hermano, nosotros estamos con Israel. Definitivamente, Isaías 41:9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Así que nada con esa doctrina que la iglesia suplanta al pueblo de Israel, no. Esto no es una teoría de sustitución ni de desplazamiento del pueblo de Israel. Ellos nunca han sido desechados. Nunca han sido desechados. Así dice la palabra en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Así que el pueblo de Israel está confiado y confía en Dios, que ellos llaman también Hashem. Confía en Dios. Nosotros confiamos que todas las profecías se darán tal cual están escritas. Y se va a dar la angustia en la semana 70. Ya la iglesia no va a estar aquí. Por ahora estamos viendo o escuchando guerras y rumores de guerra. Mateo 24:6. Todo esto es necesario que ocurra, dice la palabra de Dios. Oremos, hermanos, por la paz de Jerusalén. Salmo 122:6. Y como dice la palabra de Dios en Génesis 12:13, también bendecir a Israel porque seremos bendecidos. Y el que lo maldice será maldito. Será maldecido. Muy pronto el rapto, el arrebatamiento de la iglesia está por darse. Ya no hay tiempo que estar perdiendo, hermano. Escape por su vida. Escape cada uno. Busque de Dios. Concéntrese sus acciones en consagrarse más y cada día más para Dios. En Hebreos 9:15 nos dice que Jesucristo es el único mediador. Es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por allá han surgido doctrina que se habla de que pacte con Dios. Esa doctrina es falsa, una herejía. Tú no puedes pactar con Dios. Dios es el que ha pactado con el hombre y son 7 pactos lo que Dios ha realizado con el hombre. El hombre que no cumple con los pactos. Son 7 pactos los que se han hecho y están en la Biblia. El pacto que hizo el edénico con Adán, el noaico, el pacto noaico que fue con Noé, el pacto con quién, con Abraham, el abrámico, el pacto con quién, con Moisés, que hizo, el pacto con los levitas, el pacto con David, el davínico, y el 7º pacto, que es el pacto con el que Jesús consumó con su sangre, teniendo el propiciatorio. Hermano, definitivamente, cuando tú haces un pacto con alguien, tú le impones reglas, ordenanzas a la otra parte que tiene que cumplir, y el hombre no puede someter a Dios, imponerle reglas y órdenes a Dios. ¿Quién es el hombre? Un gusano. Ante Dios somos tierra, hermano. No podemos imponerle nada a Dios. Dios es el que hace el pacto y lo ha hecho 7 veces con el hombre. Tú no puedes pactar con Dios. Es una doctrina falsa. Es una doctrina falsa. Eso es claro y se cae de su peso. Si lo hablamos en términos legales como lo hablan los abogados, el hombre no puede pactar. Puede hacer votos con Dios, pero no pactar. Así que estamos viendo ese pacto del futuro que se está dando y se dio ya este domingo pasado, 22 de septiembre, hermano. Definitivamente la humanidad está firmando su sentencia y se está ahorcando. Vivamos en santidad. Apartémonos para el Dios Todopoderoso. En Hebreos 12:14 nos dice la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y 1 Pedro 1:16, sé santo porque yo soy santo. Y se está cumpliendo entonces lo que dice en Mateo 20:16. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. No tenga miedo, hermano. Nosotros cada día somos un grupo más pequeño y nos siguen cerrando las puertas en los canales de YouTube, nos cierran las puertas en los que usan Messenger, nos cierran las puertas en los que usan Facebook, los que usan Instagram, los que usan YouTube. Nos quitan los views de los programas para que la gente no vean estos programas, nos retiran los views para que la plataforma no se rompa ese algoritmo para que se vaya a muchas otras personas. Hacen cada día que las personas vean menos estos programas. No somos los más populares. Eso es lo que tratan de decirle al mundo, que no somos populares, que no te conviene escuchar esos programas porque te van a decir la verdad. Definitivamente estamos viendo que se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y dice la palabra de Dios, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. Sobre el rapto y el arrebatamiento. O sea, estamos alertando de que el Señor viene ya pronto. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El Señor nos ha encomendado a que prediquemos la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, como dice 2 Timoteo 4:1 y 2. Y tú sabes que cuando una vez que tú lo confiesas con tu boca, tu nombre es reconocido y escrito en el libro de la vida. Dice Juan 1:12,
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos tiene preparado las moradas ya para nosotros en el momento que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Comparte el link de esta enseñanza, no te lo quedes, ayuda a expandir el evangelio, que esta palabra le llegue a muchas otras personas. Si le das me gusta, like ahí, fuerte, recuerda, hazlo, no te cuesta nada, el Señor te está viendo. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy, hermano. Shalom, shalom, Alején. Nos vemos la siguiente semana, y si Cristo no ha venido,